Bueno, la sesión pasada estuvimos hablando un poco sobre estas pedagogías críticas, estas pedagogías decoloniales. Bienvenido, maestro Esteban, un gusto que nos acompañe. Y comentábamos que al final estas pedagogías de alguna manera se centraban también en la persona, con una mirada diferente, con un camino distinto, buscaban centrarse al final en los derechos de las personas, en cierto tipo de justicia social, donde la educación no solamente se miraba como un instrumento para desarrollar ciertas habilidades cognitivas o tener ciertos conocimientos, sino que se miraba también como un medio para empoderar, para fortalecer la vida de las personas. Y es que a través de la educación se podría gestar el desarrollo, el progreso. En este sentido, el día de hoy vamos a hablar justamente de la conexión que podemos establecer entre el humanismo y las pedagogías, perdón, el humanismo y la educación. Y vamos a ver que de alguna manera tomamos un punto de partida un poco distinto al de las pedagogías críticas o decoloniales, pero podemos encontrar cierta convergencia al final entre todos ellos. Entonces, vamos a comenzar con esta discusión. Bienvenida, maestra Jacqueline, maestro Esteban. Voy a permitirme compartir con ustedes una presentación en PowerPoint, a ver si se puede ver por allá. Y les agradezco mucho si me confirman si es así. ¿Sí? No, todavía no. Ah, todavía no se ve. A ver. Algo pasó entonces. A ver si ya se puede ver. Ya se ve. Ahora sí ya se ve. Muy bien. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar de, seguir hablando de filosofía. Y voy a retomar un poquito sobre la primera clase, que tiene que ver con cómo nosotros definimos la educación, ¿sí? La educación que podemos comprenderla como ese proceso de facilitar, de apoyar el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, de habilidades, de valores, de creencias, de hábitos, que va de un grupo de personas a otras, ¿sí? Y en este sentido podemos ver cómo la educación, pues es un proceso cultural, pero también es un proceso biológico, ¿sí? Y que podríamos decir que va más allá de solamente el uso de las palabras, porque a través de nuestras acciones, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras actitudes, también mostramos el tipo de educación que nosotros tenemos. Ahora, la palabra educación proviene de dos étimos latinos: educatio, que significa crianza; educo, que significa educar, entrenar, y que está ligada a otros dos términos, educaré y educeré, que los podemos traducir como la promoción del desarrollo, ¿sí? Del desarrollo no solamente en un sentido biológico, sino más bien en un sentido intelectual y cultural, que permita el desarrollo de las potencialidades tanto psíquicas como también cognitivas. Entonces, la educación involucra
involucra siempre hablar de la enseñanza, porque la enseñanza se convierte en uno de los medios, en uno de los procesos que nos permiten educarnos, ¿sí? Cabe aquí señalar, cabe aquí diferenciar que enseñar no es educar, ¿sí? Y que la enseñanza, pues, es una parte importante para la construcción de la educación de una persona y de una sociedad. Entonces, la educación involucra a la enseñanza. La educación incluye el proceso de enseñanza. Y cuando hablamos de enseñanza, ya en otro momento hemos tenido la oportunidad de reflexionar justamente sobre un personaje muy importante como lo es Sócrates, ¿sí? Ya hemos tenido esta oportunidad de hablar de Sócrates y Sócrates, en él encontramos una de las primeras maneras de hablar de la enseñanza. Sócrates, por ejemplo, asumía la idea de que todo ser humano ya posee cierto tipo de conocimiento, ¿sí? De que el ser humano ya posee el conocimiento y que entonces solamente es necesario redescubrirlo. Y para redescubrirlo, pues utilizamos la gestión de las preguntas y respuestas, a lo que después vamos a llamar justamente la mayéutica, algo que vamos a llamar la mayéutica. Entonces, va a ser a través de la mayéutica como nace el conocimiento, o en el sentido en que Sócrates lo decía, disculpen ustedes, vamos a recibir al profesor Edson, ahí está. A ver si me comentan si se sigue viendo por acá, ¿sí? ¿Sí? Y en el sentido en que Sócrates lo decía, así se para el conocimiento, ¿sí? Ahora, ligado a la enseñanza, Sócrates asocia otros conceptos importantes, como la justicia, como el amor, como la virtud, como el autoconocimiento de la persona. Asume la idea de que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que de alguna manera una persona pues desea como tal el mal. Disculpen ustedes, vamos a recibir a la maestra Itzel, que bueno, que ya nos están acompañando por acá. Bienvenido, maestro Edson, maestra Itzel. Entonces, ninguna persona como tal desea el mal. Lo que ocurre es que la persona puede tener ignorancia, ¿sí? Y él liga entonces al conocimiento a la virtud, de tal manera que aquellos que conocen el bien, pues siempre actuarán de una manera justa. Esta es justamente la idea que tiene Sócrates. Una idea que de alguna manera sigue particularmente su alumno más destacado, que es Platón, ¿sí? Aristócrates, donde inclusive Platón hace una de las primeras definiciones que conocemos de cuál es el papel del educador. En Platón, el educador justamente reside en promover al educando ese proceso de interiorización para que pueda pertenecer al mundo de las ideas. Y una manera de hacerlo es justamente a través de una metodología que propone Platón, que es la dialéctica. Ahora, aquí es muy importante mencionar que para Platón, ¿sí?
desde la opinión hasta el verdadero conocimiento de la libertad y finalmente llega la contemplación inmediata de las ideas. Pero para ello es necesario renunciar al cuerpo y a los sentidos. Esta idea de Platón es sumamente interesante porque nos habla de ese mundo abstracto, el mundo de las ideas, ese mundo, digamos, fuera de la realidad. De hecho, para Platón, la realidad está en este mundo y no en el mundo físico. Platón habla también de la educación y Platón nos dice justamente que la educación tiene como fin formar a hombres plenos, a hombres virtuosos, y él es quien se adelanta de alguna manera a observar esa relación que puede tener la persona en la sociedad, la relación que puede tener un ciudadano en su polis, a través justamente de una de sus grandes obras que es La República. Entonces, aquí tenemos esta mirada tanto de Sócrates como también de Platón, y que finalmente en el mundo de la antigüedad o en el mundo griego va a concluir con la mirada de otro de los grandes filósofos, que es Aristóteles. Y Aristóteles, que va a tener una diferencia importante, que va a dispensarse, va a separarse de las ideas de Platón y de Sócrates, que tienen cierta similitud. Aristóteles, la verdad o el conocer no está dado en este mundo abstracto, no está dado en este mundo de las ideas, sino que está más bien en la misma naturaleza. Es decir, es justamente los sentidos, lo que nosotros podemos tocar, ver, observar, sentir, etcétera, oler. Es justamente eso lo que nos permite conocer. Es el contacto que tiene con el medio exterior lo que nos permite conocer la realidad. Y de alguna manera estamos hablando hasta este punto que esta mirada de Aristóteles se convierte no en la ciencia, no en la visión del conocimiento científico, porque el conocimiento científico como tal, muy probablemente la mayoría de los filósofos de la ciencia asuman la idea de que surge por allá en el siglo XVIII, pero si hablamos de una presciencia o de un conocimiento precientífico, de un conocimiento que ya tiene este toque de asumir que para que algo sea creíble tiene que ser observable a través de los sentidos, pues esa es la mirada justamente de Aristóteles. Y claro, es una mirada que también posee algunas limitaciones, porque ya desde el siglo XVI redescubrimos que hay objetos de la naturaleza que no podemos ver y sin embargo existen, como es el caso, por ejemplo, del electromagnetismo. ¿Sí? Nosotros no podemos ver una onda electromagnética, pero en este momento que estamos todos conectados hay millones de ondas electromagnéticas que hacen posible esta comunicación. Entonces, aquí tenemos las primeras tres miradas con respecto a la educación, con respecto a la enseñanza, con respecto a cómo el conocimiento surge. Pero bueno, antes de continuar, porque de esta mirada al mundo antiguo vamos a tratar de reconstruir una manera de ver la educación que tiene que ver en cuando la educación se preocupa no solamente por los saberes, no solamente por las habilidades, sino cuando la educación se preocupa por las personas. Y hablar de una educación centrada en las personas es hablar de una educación centrada en cierto tipo de humanismo. Pero bueno, ahí aparece ya una tarea que por ahí nos quedó en la sesión pasada, que consistía en tratar de encontrar en este laberinto que escribe Ramón Xirau
no fija un capítulo exclusivo para el humanismo, ya lo habíamos comentado. Él hace una clasificación distinta en su libro. Y esto es interesante porque hay muchas maneras de organizar la información en un libro, ¿sí? Hay libros que directamente hablan de una corriente humanista. Hay otros libros que tienen un corte histórico, que van más por periodos o por corrientes de pensamiento. Pero bueno, me gustaría, antes de continuar, conocer qué encontraron ustedes. Si tratamos de hacer como una especie de línea de tiempo sobre el pensamiento humanista, a qué personajes anotamos en esta lista del humanismo. Vamos a suponer que tuviésemos como una especie de lista donde íbamos a anotar todos estos personajes y la gran pregunta sería, ¿con quién comenzamos? Yo veo como que la maestra Jacqueline dice, yo. Si gusta, Sí, adelante. bueno, sí estoy leyendo, pero es un libro, como dice, que usted no lo ha terminado de leer, es que en unas partes, pues no es nada más como que leer y comprender, como que te dejan pensando, entonces por eso es que es tardado leerlo. Entonces, bueno, yo lo primero que encontré fueron los sofistas, e incluso el libro dice, los sofistas son los primeros filósofos que debemos calificar como humanistas. Y ahí habla de Protágoras, de Gorgias, no sé cómo se pronuncia, de Cálicles, de Sócrates, y desde ahí, bueno, como había otros donde no decía exactamente humanismo, entonces hice lo que nos recomendó de ir a la inteligencia artificial y de ver qué autores coincidían con el libro, y mencionaba a San Agustín. Yo de ahí me fui a San Agustín, no sé si me Ajá, mucho. San Agustín. Ajá, a San San Agustín. Agustín de Hipona, ¿verdad? Ajá, y de ahí San Agustín, de ahí me fui a donde habla del humanismo del siglo XVII, que dice que gira en torno a la escuela de Chartres. No sé si igual se pronuncia así. Habla de Juan de Salisbury, o no sé cómo se pronuncia, Santo Ajá. Tomás de Aquino. E incluso ahí en Santo Tomás de Aquino retoman algunas ideas de Aristóteles. Y de ahí pues vuelve a hablar, nada más que no da un autor en particular, dice que las ciencias humanas tienen por base la razón humana y alcanza hasta donde puede alcanzar esta humana razón. Es que está así de que te dejan, a ver, vamos a leerlo otra vez porque no sé qué. Y todavía le puse ahí, continuar en página 88 del PDF porque todavía ni lo terminé de todo lo que estaba leyendo. Y tengo algunas ideas principales, pero esas serían. Y también dentro de, bueno, en la inteligencia artificial me salió que también René Descartes, que también lo mencionan en el libro, pero yo creo que ya no llegué yo hasta ahí a terminar de leer toda esa parte. Pero entonces el inicio, según yo, serían los sofistas. Ok, los sofistas. Muchas gracias. Gracias, maestra Jacqueline, muy interesante. Maestro Esteban, ¿le gustaría participar? ¿O maestro Epson, maestro Itzel? Sí, gracias. Buenas tardes. Perdón, tuve que tener aquí unos alumnos, pero ya estoy listo. Muy bien. Bueno, yo encontré, igual, como repetir, está complicada la cosa, pero yo encontré que en el siglo XII es el antecedente más claro del pensamiento que dice aquí de la Edad Media y el primer Renacimiento, y que el humanismo del siglo XII gira en torno a la escuela de Chartres. O sea que dicen que a partir como del siglo XII es como el antecedente primario del humanismo, a lo que yo entendí aquí, que después nos pasamos a lo que es perdón, aquí tengo mis notas, que el pensamiento medieval dice que se prolonga hasta el siglo XIV, perdón, y que nuevas ideas empiezan a presentarse en Dante, dice aquí, y sobre todo en Petrarca, verdadero iniciador del humanismo renacentista. Eso fue lo que encontré, lo que se me hizo interesante, y finalmente que el propio cardenal Cisneros, ya estamos hablando del siglo, del año de 1492 a 1540, que el propio cardenal Cisneros participaba en buena medida de las ideas de Erasmo y trató de llevarlos a España. Juan Luis Vives, el verdadero iniciador del humanismo español, llamará a Erasmo señor
maestro y padre. Eso fue lo que encontré en esas extensas, como dice la maestra, la verdad es que empieza uno a leer y dice, ¿qué? Y otra vez para atrás. Pero más o menos eso fue lo que encontré, doctor. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, maestro Edson. Muy bien. Maestro Esteban, maestra Itzel, ¿le gustaría participar? Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Esteban. Un gusto saludarle. Igualmente, no quiero, pero voy a mencionarlo. Sí, es una lectura algo difícil. Yo, al empezar a buscar, ya ve que le solicité el documento o el material, Sí. y también consideré que era un material interesante. Y me propuse buscarlo impreso, porque aunque tenga uno el lector electrónico, pues a veces no es lo mismo, todavía no se acostumbra. Entonces, todavía alcancé a conseguir un ejemplar. Wow, muy bien. Un poco difíciles, pero me llegó hace unos 2 días. Y pues quiero también mencionar algo que no lo hice en la máquina, pero lo escribí en mi cuaderno. Entonces, también llegué ahí donde dice que nace en el siglo XII, aunque algunos mencionan que existe o se da el humanismo en el siglo V, pero más bien dice que en ese siglo era conocido, se llamaba o se identificó pues como sofismo. Pero hacía más referencia a la ética y a la política, por lo cual fue llamado humanismo político. En la parte del texto también fui recabando algunas ideas, porque de donde me aparecía el buscador de la palabra de humanismo, pues tenía que irme al inicio del párrafo y al final del párrafo e interpretar esa parte que hacía referencia al humanismo. Entonces, encontré o tomé otras notas, como dice, también lo mencionó el maestro, el compañero, que dice que Petrarca es el verdadero iniciador del humanismo renacentista, que Da Vinci también fue o decía que el centro de la naturaleza es el hombre o el humano. Además, también nos dice que en la Edad Media se establece la Academia de Florencia, donde dedicaban a revivir la enseñanza de Platón. Luego, el nuevo espíritu científico que habrá de conducirse a la física matemática moderna nace con el espíritu humanista del Renacimiento. La ciencia por sí sola carece de valor si no se añade a ella un conocimiento del alma humana, ¿sí? Pero antes de estar buscando lo relacionado al humanismo, yo me estaba planteando para qué buscarlo, ¿no? ¿Por qué tenía que buscar? Y me fui más a lo corto de dónde podía o dónde debería de aterrizar el humanismo, y lo que se me ocurrió es con la nueva escuela mexicana, porque sabemos que el humanismo y la nueva escuela mexicana. Entonces yo decía, ¿cómo voy a comprender o cómo voy a relacionar la nueva escuela mexicana con la parte filosófica o la historia del humanismo? Y de ello, pues también fui a la IA, y pues pregunté lo que tenía que preguntar, ¿no? Para formar una especie de conclusión. Y pues la IA le responde conforme a lo que le pregunto. No es lo que me sale o lo que me arrojó, sino como le pregunto, que me contesta. Entonces, de esa parte, yo cuestioné a la IA y armé una especie de conclusión.
¿sí? Pero antes de ello, encontré también que el humanismo dice que no es un concepto estático, que ha tenido una interpretación conforme a la época en que se ha desarrollado, que se ha visto, ¿verdad? Dice que para los griegos del siglo V es una forma del relativismo, donde nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Para los del siglo XII es como, o trataban de volver a los escritores y filósofos grecolatinos, ¿sí? En el Renacimiento, la tendencia era exaltar la realidad humana y la dignidad del hombre. Y en el siglo XIX, la tendencia era también exaltar la misma realidad humana, muchas veces dice a expensa del absoluto y de Dios, hasta convertir al hombre como su propio Dios. Entonces, de este último texto, es que nos menciona cómo se ha visualizado al humanismo según la etapa. Yo me hacía esas preguntas que también recabé de ahí. ¿Qué significa que el hombre, o qué significa que el hombre es considerado como la medida de todas las cosas? Entonces yo aquí puse en la conclusión de que es porque al hombre se visualiza como un ser autónomo, capaz de moldear su destino a través del conocimiento y la educación. ¿Sí? El existencialismo es un humanismo donde Sartre promovió un humanismo basado en la libertad y la responsabilidad individual. Y de repente esto me empezaba a sonar, o lo empezaba yo a relacionar con la nueva escuela mexicana. Y me decía, ¿en dónde está entonces reflejado el humanismo en la nueva escuela mexicana? Entonces de aquí yo retomé que la visión humanista es que el estudiante es el centro del proceso educativo, en donde se reconoce su individualidad, su potencial y su dignidad. Busca además el desarrollo integral del alumno, no solo en el aspecto cognitivo, sino también en las emociones, sus valores y sus relaciones sociales, con el propósito de construir una sociedad más justa y equitativa. Entonces, de esto que entre líneas de las tantas páginas del libro, es que a mí me permite, pues, esta revisión, esta lectura me permite ahora sí que aterrizar la parte o relacionarlo, pues, el humanismo como parte de la nueva escuela mexicana. Claro. Sería todo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias, maestro Esteban. Es decir, conectamos esta idea muy interesante del humanismo con la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana, de hecho, se asume humanista, pero como ustedes ya investigaron, pues la primera tarea interesante es darnos cuenta que cuando nos referimos al humanismo, en realidad estamos hablando de varios tipos de humanismo, ¿sí? No existe solamente un humanismo como tal, sino que hay varios tipos de humanismo. Y si me permite, tomando este último muy valioso comentario que hace el maestro Esteban, cuando cita a Jean-Paul Sartre, ahí hay algo interesante porque los humanistas, a ver, lo diré de esta manera, hay una época en la que en efecto se busca que toda la medida, digamos, de la realidad, del mundo, la medida es el ser humano, ¿sí? Y nosotros inclusive podemos ver esto no solamente al referirnos a la filosofía, sino inclusive podemos verlo en la religión, ¿sí? Podemos verlo en la religión
cómo nos centramos inclusive en la idea, es decir, los hombres, las mujeres, son los hijos de Dios, ¿sí? Esto lo que ha venido representando es un cierto tipo de antropocentrismo que busca centrar al ser humano sobre las demás cosas, como si el universo fuera para nosotros, como si la tierra fuera para nosotros. Y esta es una crítica que más o menos empieza en los años 70, cuando nos damos cuenta que como que esto no es así. Es decir, lo siento, en algún principio pensamos que éramos muy importantes, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que no somos tan importantes, que nosotros no somos los dueños de la naturaleza, que nosotros no somos los dueños de la fauna y de la flora, sino que nosotros coexistimos con la fauna y con la flora. Esto que acabo de mencionar va a ser una crítica que hace Edgar Morin al humanismo del medievo, al humanismo de la Edad Media y post-Edad Media, inclusive el humanismo del Renacimiento. Un humanismo demasiado centrado en el ser humano y dejando de lado otros aspectos que son sumamente importantes y que hoy en día empezamos a reflexionar porque todavía no todos estamos convencidos de esto que acabo de afirmar. Todavía hay gobernantes en el mundo que creen que la naturaleza es para que nosotros la aprovechemos y generemos mejores condiciones de vida. Y hay quienes ya tienen una opinión diferente y dicen, hey, cuidado, porque nosotros formamos parte de la naturaleza, no es que la naturaleza sea de nosotros. Pero bueno, yo agradezco a todos ustedes sus reflexiones. Ese ha sido el ejercicio, leer un poquito para poder reflexionar antes. Y tal vez tenga sentido, antes de pasar a la Edad Media y después a otros tiempos más cercanos a nuestra época, estoy dejando de lado a otro personaje que va a ser fundamental, Diógenes de Sinope, ¿sí? Y sí, en Diógenes encontramos también a otro griego probablemente menos famoso que los tres grandes griegos que ya hemos nombrado. Pero Diógenes tiene una idea semejante a la de Platón, ¿sí? La virtud es el soberano bien, ¿sí? Y Diógenes asume la idea de que los honores, de que las riquezas son falsos bienes que hay que despreciar, ¿sí? Entonces, la idea de Diógenes es renunciar por todas partes a lo convencional y oponer a ellos su naturaleza, ¿sí? Es entonces sabio liberarse de nuestros deseos, de nuestras posesiones, de nuestros honores, de nuestros egos y reducir nuestras necesidades. Bueno, es tanto así que recordemos que la cultura va de alguna manera a tratar no quiero decir de replicar, pero sí de tomar elementos de la cultura griega. Entonces, cuando hablamos de San Francisco, ¿se acuerdan de los franciscanos? De alguna manera, esta manera de vivir, de asumir su amor por Dios, su devoción por Dios, es muy parecida a la idea de Diógenes de vivir allá en la caverna y despojarse de cualquier bien material, de cualquier arrogancia, de cualquier ego que pudiese seguirle. Esta idea, inclusive de Diógenes, para muchos otros filósofos de la historia,
de alguna manera ven en Diógenes esta idea de Jesús, ¿sí? No estoy diciendo con esto que Jesús es una copia de Diógenes, pero observan ciertos elementos muy comunes de ese Jesús que aparece en la Biblia con el Diógenes que aparece en Grecia. Y claro, aquí es importante mencionar las fechas, porque Diógenes es mucho antes que Jesús, al menos unos 5 siglos antes que Jesús. Entonces, bueno, hoy en día sabemos que la cultura judía toma gran parte del pensamiento griego para reconstruirse y para, de alguna manera, formar ciertos idealismos, formar también ciertos principios axiológicos, ¿sí? Que van a ser la base de las religiones cristianas. Y dentro de estas religiones cristianas, una de ellas, una de las más importantes, es la religión católica, ¿sí? Entonces, sin embargo, esta idea de Diógenes también nos habla de centrarse en el ser humano, pero de una manera distinta, veamos, ¿no? Tenemos la figura de centrarnos en el ser humano en un contexto mucho más moderno, que justamente lo que busca es lo opuesto a Diógenes. Es decir, en lugar de tener menos, queremos tener mucho más. Queremos tener más propiedades, vivir mejor, tener mejores condiciones, tener más honores, centrarnos más en nuestras vanidades, egocentrismo, nuestro narcisismo, decir que somos más. Esto es consecuencia de cierta fijación que tiene el ser humano en sí mismo. Y la idea de Diógenes es justamente diferente. La idea de Diógenes es el despojarse plenamente, porque solamente a través del despojo de lo material y a través del despojo de esta vanidad, narcisismo, egocentrismo, es que encontramos finalmente la virtud. ¿Sí? Esa es la manera en la que nosotros encontramos la virtud. Hay escritos muy interesantes como el Organón de Aristóteles, donde Aristóteles habla de su admiración. Aristóteles admira a Diógenes y recordemos que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno después se convierte en este gran conquistador en la época probablemente más grande de Grecia. Y Alejandro Magno, hay algunos escritos que nos hablan que en algún momento busca a Diógenes, busca acercarse, y Diógenes le rechaza, ¿no? En el sentido en que Alejandro Magno le hace el ofrecimiento porque Diógenes alcanza un nivel de virtud, o sea, alcanza a tener esa capacidad de despojarse, cosa que es muy difícil y que podemos ver en el mundo actual como muchos personajes, algunos en la política inclusive, buscan, como diría alguien, descobijarse para aparentar ser algo como Diógenes, pero es muy difícil serlo. Es decir, tener esta naturaleza que hemos leído en Diógenes o que podemos leer en Mahatma Gandhi, por ejemplo, es algo realmente complejo para el ser humano, el poder despojarse plenamente de lo que es, porque la tendencia en nuestra cultura ha sido en centrarnos en el ser humano y darle todo el poder, todo el material, todos los honores. Algo que justamente critica un sociólogo de una gran calidad, un sociólogo europeo, Zygmunt Bauman. ¿Sí? Zygmunt Bauman, que hace varios libros, entre ellos uno de los más importantes, La modernidad líquida. ¿Sí? Y la crítica que hace Bauman es justamente esta, es cómo el ser humano
de alguna manera se centra en sí mismo, ¿sí? E inclusive llega a niveles poco racionales, ¿sí? Como aquella obra de arte en miles, perdón, no millones, sino miles de dólares, que es una banana pegada en una pared. Seguramente la vieron en algún noticiero, que representa cierta corriente de arte moderno, y que de repente hay alguien que se atreve a comprarlo. Hay alguien que se atreve a comprar un bistec cubierto con oro en Dubái, o hay alguien que se atreve a comprar un auto de determinados precios o cierta ropa de determinados precios, aspectos que ya no necesita la persona, ¿sí? No hay una diferencia ni en esa alimentación, ni en esa ropa, ni en esa casa con respecto a otras, que no sea la vanidad misma que el ser humano, que no sea la necesidad que tiene el ser humano de mostrarle a los demás que puede, que alcanza, que puede hacer con sus riquezas. Y este es un ejemplo de mucho que podemos encontrar en las redes sociales. Así que bueno, no abundo más porque ya estoy descomponiendo los procesos de tiempo, pero yo les invito a que puedan leer a este gran autor también, Zygmunt Bauman, que hace una crítica justamente a la modernidad, ¿sí? Una crítica a la modernidad. Entonces, bueno, tomando como base, después de haber hablado de Diógenes y después irnos hasta Zygmunt Bauman, vamos a tomar los tiempos posteriores a la época griega. Voy a apagar un poquito mi cámara para proyectar con todos ustedes. Y de estos tiempos, hay un personaje importante, ¿sí? Joan Amos Comenius, ¿sí? Joan Amos Comenius, personaje muy importante. Le conocemos inclusive como el padre de la pedagogía. Y este reconocimiento es sumamente justo, porque quisiera comentar la época de Joan Amos Comenius, que nos ayuda a comprender la importancia de su obra cuando nosotros hablamos de un personaje cuya relevancia se sitúa en la pedagogía, pero no solamente ahí, sino que va más allá, va a hablar de ver a la educación, voy a volver a discutir esto, de ver a la educación como un derecho de los ciudadanos. Comenius aparece en el siglo XVI, y si recordamos, es en el siglo XVI el periodo de la conquista. Ese es el siglo XVI. El siglo XVI representa el periodo de la conquista, finaliza la conquista y comienza ahí un periodo de la colonia, de la colonización. La colonización justamente de los pueblos americanos, de los pueblos africanos y todavía de algunas comunidades en Asia, ¿sí? También estamos hablando de una época en la que conquista de tal manera que se impone, se domina tanto el espacio físico como también la cultura y las creencias ideológicas. Y entonces, Comenius encuentra en la educación, ¿sí? Comenius encuentra en la educación una manera justamente de salvaguardar los derechos de las personas, ¿sí? De salvaguardar los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque a través de la educación, es que las personas, por una parte, son colonizadas a través de la fe,
través de la escritura, a través del lenguaje, pero por otra parte son aceptadas en las nuevas colonias. Es así como Comenius habla de la primera reforma educativa que podamos conocer. Y decimos, primera reforma educativa en un sentido global y en un sentido no público, pero sí popular, ¿sí? Es Comenius el primero que nos habla de la importancia que tiene la educación en el ser humano, de que la educación debe de verse como ese arte que permite germinar la semilla interior por la estimulación y por las oportunas experiencias. Él habla de cómo eliminar la violencia del proceso educativo, de cómo hacer la educación primaria obligatoria y cómo ver a la educación como una parte muy importante del desarrollo de la persona. Me tomo una frase de su propuesta pedagógica que dice: todo hombre tiene una actitud innata hacia el conocimiento y no lo restringe solamente a una élite o a unos iluminados. Así se crea la concepción de una escuela popular que tenga un cubrimiento para el cual todos tengan acceso. El fin es lograr la paz mundial, pues considera la educación como el camino más rápido para llegar a ella. ¿Sí? Esa es la idea justamente de Joan Amos Comenius. Comenius que propone animar en el alumno un cultivo, un culto de los sentidos, para que después pueda terminar más tarde en el culto de la voluntad. Así el alumno puede desarrollar sus propias facultades y puede convertirse, como lo decía, en una persona original. Es decir, Joan Amos Comenius está hablando de educar para la vida misma. Y es la educación lo que finalmente nos permite construirnos y reconstruirnos como seres humanos. Entonces, la idea de ver la educación primaria como una educación obligatoria, como una educación a la cual tuvieran acceso todos, esa es la primera gran reforma que conocemos. Y de ahí deviene justamente la importancia de Comenius. Ahora, al mismo tiempo que hablamos esta parte de Comenius, habrá que decir que no es el único en esta época que también se hace preguntas sobre la educación. Y ahí vamos a ir con nuevos autores. Voy a permitirme compartir la pantalla con ustedes. Así es justamente como va a aparecer Tomás Campanella. ¿Sí? Tomás Campanella, ya en el siglo XVI y XVII, que Campanella ve a la educación como ese medio que permite ennoblecer a los hombres, y él centra la idea de que la formación debe de darse en las artes y en la actividad física. Muy bien. Esta es la idea de Tomás Campanella. ¿Sí? Y tenemos, por otro lado, a Vittorino Ramboldino, este gran personaje, Vittorino da Frente, quien también escribe sobre la importancia de la educación y sobre cómo la educación debería de centrarse en el interés del alumno y cómo el alumno no debería de ver el proceso educativo nunca como un castigo, ¿sí? Y más en una época en que educarse probablemente, creo que aún sigue siendo es un privilegio, es algo que nos debería de hacer mucho más conscientes del privilegio que tenemos las personas de podernos formar. En este mismo periodo también Francisco Rabelais
es un personaje importante. Rabelais, que nos habla de desarrollar una educación útil, que hoy en día muchos autores llamamos contextualizada, individualizada, es decir, una educación centrada en el estudiante, pero utilizando los saberes del contexto, los saberes previos que cada estudiante posee, que cada persona posee. Y bueno, en el siglo XVI, ya cerca del final del siglo XVI, otro personaje importante, considerado humanista, es Michel de Montaigne, ¿sí? Michel de Montaigne, quien nos habla justamente cómo la educación debe formar al hombre mejor, debe de librarlo de sus prejuicios sociales, de sus falsos orgullos y hacer al educando un ser que pueda ser reflexivo, que pueda ser humanamente formado antes que repleto de conocimientos. Esta frase de Michel de Montaigne ya nos habla de una perspectiva plenamente humanista, es decir, no solamente es importante los conocimientos, no solamente son importantes las habilidades de nuestros estudiantes, sino que también son importantes nuestros estudiantes, también es sumamente importante la persona. Bien. Juan Luis Vives, quien ustedes ya amablemente han citado, también aparece de manera importante, ¿sí? Juan Luis Vives, quien va a considerar justamente la sabiduría como una diosa que gobierna la educación y al maestro como ese padre amoroso, comparte con sus discípulos sus saberes, ¿sí? Vives, entonces, va a considerar a la educación en una obra muy importante que es el Tratado del Alma, como ese medio constructivo, ese medio que le permite a las personas alcanzar la vida plena, digna y edificante, y cuya meta final deben de ser siempre los valores morales, ¿sí? Esta es una frase muy bonita de Juan Luis Vives. Juan Luis Vives que, debo decirlo, él originariamente era lusitano y español, pero probablemente era más portugués que español. La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla, ¿sí? Ahora, hay muchos nombres más. Hay muchos personajes del siglo XVI hasta el siglo XIX, inclusive hasta principios del siglo XX, ¿sí? Podemos hablar de los trabajos de Rousseau, de Pestalozzi, de Froebel, de Tolstoy, de Key, de Dewey, de Clara Bade, de Montessori, de De Croo, ¿sí? De Ferré, de Cousin, de Freinet, de Neil, de Redi, de Lavelin, de Wallon, de Hunt, ¿sí? Todos ellos que forman parte de una propuesta, de una teoría humanista de la educación, en la que se considera siempre a la libertad como un eje rector, ¿sí? Y en la que se pone siempre, se opone al autoritarismo del docente en el salón de clase, ¿sí? Ahora, esta manera de ver el humanismo particularmente toma ciertas concepciones, ya nos adelantaba el profesor Esteban, de existencialismo y también de la fenomenología, ¿sí? Toma ciertas concepciones de estas dos corrientes de pensamiento. Por un lado, del existencialismo, cuando hablamos esta idea de Jean-Paul Sartre, ¿sí? Uno de los representantes más importantes de esta corriente, de que el ser humano crea su personalidad
a través de las elecciones, a través de las acciones que emprende, de que el ser humano es un ser en libertad independientemente de las condiciones en las que viva. El ser humano siempre es un agente electivo. ¿Sí? Esta mirada de Jean-Paul Sartre, una mirada que surge posterior a la Segunda Guerra Mundial y que nos hace justamente reflexionar sobre la responsabilidad que nosotros tenemos con respecto a las acciones que emprendemos. Porque constantemente el ser humano, en muchas ocasiones culpa, buscamos hacer acciones, pero no siempre ser responsable, de las mismas. Justamente lo que nos hace ver Jean-Paul Sartre es esta otra mirada en la cual nosotros tenemos una plena responsabilidad. Nosotros somos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Ese es un punto muy interesante. ¿Sí? Nosotros somos responsables de las decisiones que nosotros emprendemos, porque desde esta mirada de Jean-Paul Sartre, nosotros tenemos siempre esta oportunidad de poder elegir, de poder trazar un camino de manera particular. Ahora, tanto Jean-Paul Sartre aparece, un poquito mi cámara y vuelvo a proyectar por acá, pero no es el único, desde luego, porque Jean-Paul Sartre influye desde esta mirada existencialista, pero también tenemos nosotros que considerar la mirada que se tiene, desde la fenomenología. Y ahí, desde la fenomenología, Edmund Husserl nos habla de cómo el ser humano se vuelve consciente de la realidad que experimenta, de su percepción, de su actividad cognosciente, tanto interna como externa. ¿Sí? Y cada persona vive una experiencia distinta, cada persona percibe de una manera distinta la realidad. La realidad está ligada a cierta percepción subjetiva. Y entonces tiene sentido darnos cuenta que la realidad no es una, sino que hay muchas maneras de comprender la realidad. Hay muchos puntos de vista, hay muchas miradas, y eso es justamente lo que propone la fenomenología. El darnos cuenta que, sobre todo, los procesos sociales, los procesos educativos, requieren no solamente una forma de ver la realidad, sino que hay que considerar los diferentes aristas para comprender realmente cómo surgen los procesos. Bueno, entonces ahí tenemos dos corrientes filosóficas, el existencialismo, la fenomenología, que van a tener una influencia muy importante de principio, la fenomenología de principio del siglo en adelante y el existencialismo de la mitad del siglo en adelante. Pero bueno, vamos a darnos la oportunidad de escuchar en un breve audiovisual otra mirada del humanismo en la educación. Entonces voy a permitirme apagar un poquito mi cámara para poder compartir con todos ustedes esta otra mirada que aparece en un reportaje interesante. Bueno, yo espero que parezca interesante para ustedes, que hizo justamente Diego Borbolla hace algunos años sobre los humanistas y la educación. ¿Sí? Bueno, parece que alguien desea acompañarnos, entonces, bienvenida, maestra Claudia, bienvenida. A ver, entonces, solamente confirmo, sí se puede ver allá bien, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, Sí, se ve.
Entonces, vamos a dar play acá. Él es Abud y viene del lejano oriente. Imagina un desierto. No. Este desierto. Ahora imagina un camello. No, este camello. Él es Mello el camello. Y están en busca de los Reyes Magos. Con tu granito de arena generaremos millones de sonrisas. Juguetón. Plutarco de Queronea, uno de los escritores más influyentes de todos los tiempos, quien con justicia ha sido llamado el maestro de Occidente, nos dejó estas palabras. El primero y más importante de los males del alma es la ignorancia. Por culpa de ella, el vicio acompaña a los hombres hasta su muerte. El primer paso en la curación es el conocimiento que lleva al enfermo a hacer lo que necesita. Pero el que no se sabe enfermo ni siquiera entiende que necesita ser curado y se niega a su propia curación, incluso si ésta está a su alcance. Y con tan severas y tan certeras palabras les doy la bienvenida a la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Hoy continuaremos hablando acerca de algunos hitos en la historia de la educación y en particular su relación con los humanistas. Por su importancia, vale la pena mencionar cuál es el origen de las llamadas artes liberales, elemento central de la educación clásica de la que hablaremos más adelante. Quien les dio su forma y nombres definitivos parece haber sido un escritor latino neoplatónico del siglo V llamado Marciano Capella. No se sabe mucho sobre su vida. Se cree que nació en Numidia, en el norte de África. Publicó una especie de novela alegórica llena de simbolismos de difícil interpretación que lleva por título De Nuptis Mercuri et Philologiae, las bodas de Mercurio y Filología. Esta obra está dividida en 9 libros o capítulos y pongan atención porque salvo los 2 primeros, los 7 restantes son un listado de las 7 artes liberales. Libro primero, los esponsales. Libro segundo, el matrimonio. Libro tercero, gramática. Libro cuarto, lógica. Libro quinto, retórica. Libro sexto, geometría. Libro séptimo, aritmética. Libro octavo, astronomía. Libro noveno, armonía. En el libro tercero, dedicado a la gramática, esta disciplina está personificada como si fuese una diosa. Y Capella dice lo siguiente: cada vez que toma un nuevo pupilo, comienza por enseñarle los sustantivos. Les muestra las variadísimas clases de objetos que existen y las palabras que les corresponden para que sus pupilos no llamen a unas cosas por otras, como ocurre a menudo con aquellos que requieren de su atención. Luego acostumbra preguntarles acerca de los modos verbales y de sus tiempos, y luego instruye a otros, sobre todo a los perezosos y desinteresados, para que conozcan tantas obras como les sea posible, y repasa con ellos sus conocimientos acerca de las preposiciones, las conjunciones y los participios, hasta que quedan exhaustos de tanto ejercitarse en toda clase de habilidades verbales. Como si estuviese acostumbrada a explicar lo que se le pregunta y le fuera fácil saber lo que se le pide, con recato y modestia removió su manto con la mano derecha y dijo: en Grecia me llaman gramatiche, porque un trazo es llamado gramé y las letras gramata. Y es mi provincia dar su forma y su trazo apropiados a las letras. Al principio mi función era la de leer y escribir correctamente, pero ahora también tengo la misión de analizar
y de ayudar a criticar de manera informada a partir de conocimientos firmes. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, la transmisión de conocimientos casi se interrumpió. El poder fue asaltado por la fuerza y muchas de las familias más ricas y poderosas de Europa estaban compuestas tan solo por analfabetos. Si bien en los primeros siglos de nuestra era el cristianismo fue el enemigo principal de las creencias tradicionales grecorromanas, el conocimiento antiguo se refugió, paradójicamente, en los monasterios. Según H.O. Taylor, las bodas de Mercurio y Filología fueron quizá el libro de texto más empleado en la Edad Media. Desde finales del siglo XIV empezó a gestarse en Italia un cambio de enormes consecuencias para la educación. Un grupo de escritores primero y después también de artistas, de sabios, de maestros y de líderes sociales se propuso recuperar obras olvidadas del pasado grecolatino. Petrarca descubrió algunas cartas que estaban perdidas de Cicerón y esto lo animó a escribir él mismo algunas cartas a su antepasado Cicerón y otras también a su antepasado Virgilio. Cuando supo que su amigo Boccaccio había adquirido un manuscrito de la Ilíada, animó a un griego que se había mudado a Roma llamado Leontius a traducirlo, pero el resultado le pareció deplorable. Así que con el paso del tiempo, él mismo, cuando pudo, adquirió otro manuscrito de Homero que atesoró con devoción, aunque no podía entender ni una sola de sus palabras. Como en toda devoción, había algo irracional en ella. Pero no debe sorprendernos la admiración hacia las grandes realizaciones del pasado. Antes bien, deberíamos compartirla. Imaginemos tan solo quiénes entre nosotros podrían sobrevivir y prosperar en un mundo sin internet, sin luz eléctrica, sin automóviles, sin tuberías de agua, sin baños, sin analgésicos, sin anestésicos, sin medicina moderna, sin vidrios, sin turismo, sin librerías, sin helados, etc. Esta pasión por el pasado grecorromano, de la cual Petrarca es paradigma, impulsó también grandes cambios en la educación. Los escolásticos medievales habían procurado formar profesionales, principalmente abogados, clérigos y doctores, y lo hacían con la ayuda de un limitado arsenal de libros disque científicos aprobados por la Iglesia que versaban sobre filosofía moral, leyes, lógica, medicina, según, y teología. Es cierto que ya habían recuperado a algunos griegos como Aristóteles e Hipócrates, pero los tomaban al pie de la letra, anquilosándolos, en lugar de rescatar el original y auténtico espíritu de curiosidad, de asombro, de creación y de crítica que habían caracterizado a la antigua Grecia y que habría de volver a caracterizar a Occidente. Los reformistas introdujeron en el sistema escolástico numerosos autores griegos y latinos de poesía, de narrativa, de historia, de filosofía, de moral. Al conjunto de estos libros se le llamó Bonae Literae, buenas letras, y también se le dio el nombre de Literae Humaniores, letras más humanas. De ahí que a los promotores y a los lectores de estos libros se les empezara a llamar humanistas. El humanismo tiene que ver con las buenas letras, con las letras más humanas.
Los humanistas pretendían formar personas y líderes con una nueva dimensión moral y espiritual, y estaban convencidos de que no había mejor manera de hacerlo que apropiándose de la experiencia contenida en los mejores libros jamás escritos, es decir, en los clásicos. La lectura de los clásicos, creían, y algunos seguimos creyéndolo, civiliza y capacita a los individuos. Craig Callendorf, en su edición de los tratados pedagógicos más influyentes del Renacimiento, firmados por Bergerio, Bruni, Piccolomini y Guarino, quienes, por cierto, abrevaron profusamente de Platón, de Aristóteles, de Cicerón, de Virgilio, de Séneca, de Quintiliano y, por supuesto, también de Plutarco, afirma lo siguiente. Los educadores humanistas intentaban crear un cierto tipo de individuo, hombres y mujeres que llegarían a ser virtuosos porque habrían leído e identificado ejemplos poderosos de virtudes clásicas, que serían prudentes porque habrían extendido su experiencia humana hacia el pasado distante gracias al estudio de la historia, y que serían elocuentes, capaces de comunicar y contagiar la virtud y la prudencia a otros porque habrían estudiado a los oradores y escritores más elocuentes del pasado. La Ilíada, por ejemplo, es bastante más que una historia entretenida. Fue escrita para agradar a una sociedad de guerreros, necesitada de valientes, pero no nos escatima las poderosas razones para odiar la guerra y el espectáculo de sus injusticias y desgracias. Nos ofrece notables ejemplos de virtud, de compasión y de entereza. Es una lección magistral de la vida bajo las condiciones asfixiantes de la cultura del honor. La Ilíada nos enseña a sentir y nos deja atisbar que, como diría Rilke, la belleza es apenas el principio de lo terrible que todavía podemos soportar. Y además logra todo esto con una elocuencia que ha resistido una y otra vez el paso del tiempo, los cambios de gusto y los saltos de idiomas y de contextos morales y religiosos. Aunque no sirva específicamente para muchas profesiones, Homero está muy lejos de ser baladí o inútil. Cerremos esta referencia al Renacimiento italiano, que poco tiempo después iba a extenderse al norte de Europa, recordando que el término Renacimiento se aplica también a otros momentos históricos como el Renacimiento carolingio, el otoniano o el escandinavo, pero siempre hace referencia al renacimiento o recuperación de los clásicos antiguos, de los valores humanos que representaron y de los ejemplos morales y expresivos que nos legaron. Para mediados o finales del siglo XVIII, el concepto de educación clásica englobaba ya tres elementos fundamentales. Primero, un plan de estudios y un método. El plan de estudios eran el trivium y el quadrivium, y el método, como veremos en otra ocasión, era el mismo trivium. También se contaba con libros de texto, es decir, los clásicos de la literatura y del pensamiento. Y por último, se ponía un gran énfasis en los idiomas, principalmente el griego y el latín. Hasta bien entrado el siglo XX, todas las personas en Europa y en Estados Unidos que podían hacerlo, daban a sus hijos una educación clásica de este tipo. I knew I was underwater. I just comenzó a predominar la llamada educación progresista. Los progresistas decían que había que educar para el futuro, así que ¿qué sentido tenía recurrir a autores fallecidos hacía siglos? ¿Para qué aprender una lengua que ya nadie habla? ¿O para qué leer a Homero?
Además decían que la educación tenía que ser relevante y tenía que estar relacionada con la vida de los alumnos. La cima, con S, llegó en 1964, cuando un estudiante de la Universidad de Berkeley acuñó un lema que se volvió muy popular: no confíes en nadie mayor de 30 años. Ese estudiante debe tener hoy más de 70 años y a fe mía que a mí no se me ocurriría confiar en él, ni siquiera a su proterva edad. En lo que sí confío es en las virtudes de la educación clásica, pero ese es un tema que abordaremos en otra ocasión con mayor cuidado. Por hoy vamos a despedirnos con una cita del gran Plutarco. La inteligencia no necesita llenarse como si fuese un vaso. Más bien debemos ofrecer la madera que pueda servir de alimento al impulso investigador y al deseo de la verdad. Es como si los vecinos tuvieran un fuego espléndido y de lo que se trata es de ir con ellos y coger de su lumbre, no nada más de quedarse allí hasta el final. Del mismo modo, si uno se acerca a los discursos de otros, pero no cree que es necesario encender su propia inteligencia, su propia luz interior, y solo se queda allí cautivado, escuchando pasivamente, lo único que obtiene entonces es la opinión, como el que solo saca del fuego del vecino el color rojo y el brillo de su rostro. Soy Pablo Ullosa. En mi panteón se rinde culto pagano a Plutarco. Hoy estuvimos en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Usted tiene la palabra. Bueno, ahí tenemos un programa, por cierto, de TV Azteca. Sí, es de TV Azteca. No siempre la televisión mexicana ha tenido solamente programas de entretenimiento. Por ahí, cada cierto tiempo, Televisa y TV Azteca, ahora también el Canal 11, tienen algunos espacios interesantes de cultura. Lamentablemente son programas que tienden a ser muy breves, temporadas muy breves. Pero bueno, espero que haya cautivado un poquito en la palabra, porque estamos hablando justamente del humanismo. Y bueno, retomando justamente esta idea de humanismo, ya en nuestro siglo pasado, hablábamos justamente de la fenomenología, hablábamos del existencialismo, y claro, yo aquí debo de ser muy respetuoso y decir que estas son dos corrientes que influyen en ciertos tipos de humanismo, pero no podemos limitar a decir que solamente el de los autores que hemos comentado. Podríamos, desde luego, encontrar otros tipos de humanismo, pero este humanismo en particular va a tener consecuencias notorias, va a tener consecuencias importantes, porque nos va a permitir, particularmente en el campo de la educación, desarrollar aquella idea que hoy en día citamos en muchas escuelas, que es la educación centrada en el ser humano, ¿sí? Educar no solamente los saberes, no solamente las habilidades, sino darnos cuenta que educamos a las personas. Y entonces, Jean-Paul Sartre nos dice que es el ser humano el que crea su persona por sus propias elecciones, por las propias decisiones que va tomando. En cierta medida, las personas somos las elecciones que hemos tomado, somos quienes elegimos ser. Y eso es sumamente, esta frase corta resulta tener cierta profundidad. Somos quienes elegimos ser.
¿Por qué? Porque desde esta mirada, desde luego, respetamos. Hay otras miradas, siempre insisto en ello, hay otras miradas, pero desde esta mirada el ser humano se entiende como un ser con libertad, con un ser con libertad en cuanto a que existe independientemente de las en las que vive. ¿Sí? Ya por los años 60, Morris entonces nos habla de los 3 principios fundamentales de una educación humanista. El asumir que aquel que se forma es un agente electivo y es incapaz de evitar elegir su propio destino. Nosotros somos incapaces de evitar elegir nuestro destino. Somos libres, somos absolutamente libres para establecer nuestras metas en la vida y somos responsables de de nuestras propias elecciones. ¿Sí? Entonces, esta mirada de la fenomenología, esta mirada del existencialismo, en los primeros años también incluye a Maurice Merleau-Ponty, un escritor francés de mucho éxito. Sin embargo, con el paso de los años se va alejando del existencialismo, se va acercando cada vez más a la fenomenología, a otros tipos de fenomenología, no exactamente la fenomenología de Husserl. Y ve justamente la fenomenología como fundamento de las pedagogías humanistas. Extiende el desarrollo de la fenomenología de Husserl a algo que él llama la fenomenología de la percepción. Y en esa fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty asume la idea de la corporeidad, ¿sí? La idea de la corporeidad para concluir que el cuerpo humano es, junto a lo externo real, la base de la conciencia y el compromiso existencial entre el sujeto y las circunstancias. Merleau-Ponty nos habla entonces que el ser humano no es solamente su capacidad de razonar, que el ser humano no es solamente sus emociones o sus percepciones, sino que el ser humano también es cuerpo. También el cuerpo aprende, también el cuerpo puede desarrollar una conciencia. El ser humano, ¿sí? No es solamente material, como lo dice Descartes, o como en algún momento, porque también Descartes tiene esta variabilidad en sus obras. Como en algún momento Descartes lo dice, como una especie de análogo, una máquina que está separada del sujeto. El ser humano no es simplemente una cosa pensante que gobierna al cuerpo. Lo que nos dice Merleau-Ponty es que no hay separación entre el cuerpo y el espíritu. Que el ser humano es cuerpo, pero también es espíritu. Y que el cuerpo no es la figura o una forma, sino que constituye una estructura viva. El cuerpo, la corporeidad, la percepción constituyen entonces un fenómeno que nos permite comprender el mundo. Y este fenómeno a que Merleau-Ponty hace referencia es donde se comprende al otro. Y en cierta medida es donde se comprende a uno mismo. Perdón, disculpen ustedes. Eso es justamente otro que ofrece Merleau-Ponty. Una idea de humanismo muy interesante, pero que desde luego coincide con la de otro personaje importante. A ver si logro tenerlo acá para todos ustedes. Porque hablar de educación y hablar
de humanismo siempre, desde luego, nos invita a hacer una reflexión sobre el trabajo de otro escritor, el trabajo particularmente de un psicólogo estadounidense que centró las bases para para discutir justamente sobre el humanismo, pero sobre el papel que juega la escuela para desarrollar al alumno, para ver a la escuela siempre como un espacio seguro, como un espacio de libertad, como un espacio que busque potencializar más las habilidades que posee, las actitudes que posee un estudiante. Más eso que buscar que todos los estudiantes sean iguales. Y es más bien en esa diversidad, en ese hecho de que cada estudiante es distinto, piensa distinto, que encontramos justamente la riqueza en el salón de clase. Y esta mirada que acabo de mencionar aparece en dos autores, Abraham Maslow, por una parte, y por otro lado, en Carl Rogers. Entonces, me gustaría cerrar la sesión con un breve video justamente de Rogers que comparto con ustedes. Que bueno, espero que puedan disfrutar porque este video de Rogers es un video, digamos, de Rogers impartiendo una clase. Y bueno, Rogers en esta clase habla de un aspecto muy específico, un aspecto importante que nos habla de su obra. Recordemos que Rogers nos habla de esa educación centrada en el ser humano. Esa educación donde importa el ser humano, donde lo que importa, donde el centro es el ser humano y lo que para el ser humano es importante. Esa es justamente una de las frases más populares de este pensador. A ver, vamos a tener la oportunidad de poderlo escuchar justamente sobre la empatía. Vamos a ver si ya la tienen todos ahí. Muy bien, ahí va. Many years ago, I realized how powerful it was to listen to a person. And in recent months, I've been working on a paper trying to take a fresh look at the power of listening, at the power of an empathic way of being. And that's what I want to talk to you about. We should re-examine and re-evaluate that very special way of being with another person, which we call empathic. I believe we tend to give too little importance and consideration to an element which is extremely important in the understanding of personality dynamics and for affecting changes in personality and in behavior. I think it's one of the most delicate and potent tools that we have, and I'm impressed at how rarely we see it in real-life situations in any full-fledged form. I guess I'll start with my somewhat faltering history in relation to this topic.
Very early in my work as a therapist, I discovered that simply listening to my client very attentively was an important way of being helpful. So when I was in doubt as to what I should do in some active way, I simply listened. And it seemed surprising to me that such a passive kind of interaction could be so useful. And a little later, a social worker whom I hired, who had had a background of Ronchian training, was really most helpful to me. She helped me to learn that the most effective response, the most effective listening, was where you listened for the feelings and emotions that were behind the words, that were just a little bit concealed, and where you could discern a pattern of feeling behind what was being said. And I think she's the one who first suggested that the best response was to reflect these feelings to the client. And reflect is a word that later made me cringe, but at the time it really was very helpful to me in my work as a therapist, and I was very grateful to her. I felt I learned a great deal from her. She learned very little from me. Then came my transition to a full-time university position, where with the help of students, I was finally able to scrounge the equipment for recording our interviews, a dream I'd had for a number of years. And I just can't exaggerate the excitement of our learnings as we clustered about the machine, which enabled us to listen to ourselves, playing over and over again some puzzling point in the interview at which something clearly went wrong, or focusing on those moments in which there seemed to be a response that helped toward significant forward movement in the interview. I guess I still regard listening to one's recorded interviews as perhaps the very best mode of improving oneself as a helping person. Among many lessons from listening to these recordings, we came to realize that listening to feelings and reflecting them was a vastly complex experience. We discovered that we could pinpoint a therapist response where significant forward movement occurred. We could, where perhaps the client was talking in a vague and desultory fashion, and one therapist response would enable him to really begin to move. And you could also pinpoint the responses where a nice forward-moving process was brought to a dead stop by one particular response. So, in such a context of learning, it became quite natural that we focused upon the content of the therapist response rather than upon the empathic quality of the listening. I no longer particularly apologize for that. It probably was a necessary step in our learning. To this extent, we became very much conscious of the techniques that the counselor or therapist was using. We became really expert in analyzing in minute detail. I can remember sitting around with students and picking apart sentences and particular phrases and words. And we profited a great deal from that very microscopic study of the interview process. I think we gained a great deal from it. But this tendency to focus on the therapist's responses had consequences which appalled me. I was meeting considerable hostility as to my point of view, and that really didn't seem to bother me. But this kind of thing did bother me, because the whole approach came in a few years to be known as a technique. Non-directive therapy, it was said, is the technique of reflecting the client's feelings, period. So then you've taken care of non-directive therapy. Or even worse, an even worse caricature was simply that
In non-directive therapy, you just say back the last words that the client said. And really, I was so shocked and appalled by that complete distortion of our approach that for a number of years I said almost nothing about empathic listening. And when I did, it was to stress an empathic attitude with very little comment as to how that attitude might be implemented in the relationship. I just became frightened of the distortion. I preferred to discuss the qualities of positive regard and therapist congruence, which I'd come to hypothesize as being two other conditions that were growth promoting in a relationship. And those concepts were often misunderstood too, but they never came to be caricatured in the same way that the empathic listening was caricatured. Si solo la idea de abrir los libros te da ansiedad, Algor es el compañero de estudio que necesitas. Solo tienes que tomar una foto de tu material y en un instante se resume en mapas conceptuales sencillos. Over the years, however, the research evidence keeps piling up, and it points strongly to the conclusion that a high degree of empathy in a relationship is possibly the most potent factor, and certainly one of the most potent factors, in bringing about change and learning. And so I believe it's time for me to forget the caricatures and misrepresentations of the past and take a fresh look at empathy. For still another reason, it seems timely to do this. In the United States during the past decade, many new approaches to therapy have held center stage. Gestalt therapy, psychodrama, primal therapy, bioenergetics, rational emotive therapy, transactional analysis are some of the best known, but there are more. And part of their appeal seems to me to lie in the fact that in most instances, the therapist is clearly the expert, actively manipulating the situation, often in dramatic ways, for the client's benefit. But if I read the signs correctly, I believe that there is some decrease in the fascination with such expertise in guiding people. With another approach that is based on expertise, however, behavior therapy, I think there's no doubt that the fascination with that approach is on the increase. And I think I can really understand that. I think a technological society has been delighted to find a technology by which man's behavior can be shaped, even without his knowledge or approval, toward goals that the therapist chooses or that have been chosen by society. And yet, even here, much questioning by thoughtful individuals is springing up as the philosophical and the political implications of such an approach become more clearly visible. So I've seen a willingness on the part of many to take another look at ways of being with people which evoke self-directed change and locate power in the person, not in the therapist. And this brings me again to examine carefully what we mean by empathy and what we've come to know about it. To formulate a current description, I would want to draw on the concept of experiencing as formulated by Gene Gendlin. Briefly, it's his view that at all times there is going on in the human organism a flow of experiencings to which the individual can turn again and again as a referent in order to discover the meaning of what he is experiencing. He sees empathy as pointing sensitively to the felt meaning which the client is experiencing in this particular moment. In order to help him focus on that meaning and to carry it further to its full and uninhibited experiencing. An example may make more clear both the concept and its relation to empathy. A man in an encounter group is making some vaguely negative statements about his father, and the facilitator says, "It sounds though you might be angry at your father." "No, I don't think so." "Dissatisfied with him?"
perhaps. Disappointed in him? Yeah, that's it. I am disappointed in him. I've been disappointed in him ever since I was a child because he is not a strong person. I think that kind of an example, does illuminate Gentleman's concept in this way. Against what is the man checking these various terms? Angry? No, that isn't it. Dissatisfied? Well, that's closer. Disappointed? Ah, that matches the flow of, I think, visceral experiencing that's going on within. And a person has a very sure knowledge of that flow and can really tell when you're speaking to it. In other words, the right word taps the right label or the right phrase often taps the exact meaning of the flow that is going on within him that he hasn't been able to label or understand himself. It enables him to bring into awareness the real meaning of what's going on within. So with that conceptual background, I'd like to attempt a description of empathy which would seem satisfactory to me today. I would no longer be terming it a state of empathy, which was in my earlier definition, because I believe it to be a process rather than a state, and perhaps I can capture that quality. The way of being with another person, which is termed empathic, has several facets. It means entering the private perceptual world of the other and becoming thoroughly at home in it. It involves being sensitive moment to moment to the changing felt meanings which flow in this other person, to the fear or rage or tenderness or confusion or whatever that he or she is experiencing. It means temporarily living in his life, moving about in it delicately, without making judgments, sensing meanings of which he is scarcely aware, but not trying to uncover feelings of which he is totally unaware, since this would be too threatening. It includes communicating your sensings of his world as you look with fresh and unfrightened eyes at elements of which he is fearful. It means frequently checking with him as to the accuracy of your sensings and being guided by his responses. You are a confident companion to him in his world. By pointing to the possible meanings in the flow of his or her experiencing, you help him to focus on this useful type of referent, to experience his meanings more fully and to move forward in his or her experiencing. Muy bien. Bueno, este es desde luego un fragmento. En esta misma página de YouTube ustedes pueden ingresar y ver más conferencias de Carl Rogers. De repente, en distintos momentos hemos tratado de reunir material original de autores. Tenemos algunos más videos de Carl Rogers o de otros autores en la educación, en la ciencia, en la filosofía. Y bueno, lo que hemos tratado en este seminario ha sido como una especie de introducción a la filosofía, porque creo que lo primero que nos hemos dado cuenta es que es un campo de conocimiento muy amplio y hay una gran diversidad de ideas muy interesantes. Nos hemos quedado cortos en tiempo porque probablemente tendremos que seguir platicando de autores como Edgar Morin, como Bernard Lonergan o como el propio Humberto Maturana, que coinciden en tener una mirada humanista de la educación. El propio Piaget, en algún momento, en un bonito libro que escribe allá para la educación, también manifiesta una perspectiva humanista de la educación, de cómo debemos de procurar una educación que nutra, que más allá de dar conocimientos, nutra a la persona, ¿sí? Ayude realmente
a transformar a la persona. Y aquí ya cuando estoy hablando de transformar, ya la maestra Jacqueline dice, oiga, esa palabra es de Paulo Freire. Sí, porque también podríamos decir desde esta perspectiva que la educación transforma, que la educación cambia a las personas. Y claro, eso es lo que se busca. Lo que se busca es que la persona pueda transformarse, pueda saber quién es, pueda comprenderse y de aprender a ser con ese, de aprender a convivir, ¿sí? Pueda también aprender a convivir consigo mismo y aprenda a convivir con los demás, porque vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, ¿sí? Entonces, la educación, esta educación basada en la idea de Kant, centrada en el racionalismo, centrada en el desarrollo de las habilidades intelectuales, centrada en el conocimiento, es una educación importante, claro que sí, pero no es suficiente. Ahí es cuando aparece el humanismo, pero no es suficiente, porque también necesitamos que la educación nutra a la persona. También necesitamos darnos cuenta que lo más importante de la educación es aquella transformación, esa nueva manera de ver la realidad que pueden tener nuestros estudiantes de su formación. Bueno, pues bueno, yo espero que les haya parecido interesante esta tercera sesión. Con esta tercera sesión, lamentablemente, termina nuestro seminario. Y bueno, sé que siempre se queda de ver en el sentido de que hay muchísimo más que decir y que el tiempo a veces nos gana. Pero bueno, yo les invito a que organicemos un trabajo final escribiendo una monografía académica, escribiendo un análisis de la obra de alguno de todos estos autores y veamos que vamos a tener una gran variedad, porque ya vimos que alguien puede elegir un camino directamente desde las pedagogías críticas o decoloniales, o alguien puede también elegir un camino desde esta conexión tan interesante que se da entre el humanismo y la educación, ¿sí? Entonces, vamos a enviar al grupo de WhatsApp las características, pero de inicio ya adelanto la posibilidad de que pueda ser una monografía, un trabajo breve, no demasiado extenso, no mayor a 10 páginas, por ejemplo, no menor a 3 páginas, donde ustedes puedan adentrarse en el pensamiento de alguno de estos autores, de aquel autor que haya llamado su atención, que tal vez hayan encontrado en él alguna inspiración, algún interés en su perspectiva del mundo, o por qué no, en alguien completamente opuesto. A lo mejor él dice, yo no estoy tan de acuerdo con esa idea de Merleau-Ponty, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que leer para hacer un análisis o una crítica de su obra. Entonces, vamos a enviar al grupo de WhatsApp el día de mañana las características de este trabajo. Tendremos 8 días para elaborar este documento. Y claro, podemos centrarnos desde luego en un autor que aparezca en nuestro libro de cabecera, que ha sido el libro de Ramón Xirau, porque ahí en Ramón Xirau hay muchos autores para atender. Entonces, elijamos a alguien que nos motive. En este caso, les pido a todos el evitar el uso de la inteligencia artificial. Bueno, a ver, debo de ser claro aquí. La maestra Claudia sí puede usar la inteligencia artificial, pero no puede escribir lo que la inteligencia artificial le dice. ¿Sí? Lo puede utilizar a modo de tener más información, a modo de inspirarse un poco a leer, pero lo escrito les pido en un ejercicio de plena honestidad, que no tenga ninguna conexión con aquello que aparezca en la inteligencia artificial. Queremos ver si tenemos monografías de calidad
y si algunas de estas monografías son de suficiente calidad, que pudiesen ser inclusive publicables. Entonces, vamos a dar un periodo, una primera semana para elaborar la monografía, recibir retroalimentación, y después aquellas que alcancen cierto nivel de calidad, ya esto es independiente del seminario, de la evaluación del seminario, enviarlas con un segundo lector para tener su comentario y ver si alguna es publicable en alguno de las revistas o de las publicaciones que la universidad de manera trimestral tiene, atendiendo estos requisitos de titulación, que bueno, ahorita no hay ningún tipo de presión, pero ya cuando uno va en cuarto, quinto y sexto, se empieza a sentir un poquito más. Entonces, pues bueno, yo agradezco a todos ustedes su atención. Espero que hayan podido disfrutar de la sesión del día de hoy. Y bueno, quedo atento si hay alguna pregunta, algún comentario antes del cierre. Solamente No, buenas noches a todos. Los autores son de los que vimos en este seminario, o puede ser otro externo o que no hayamos visto. No me quedó muy claro. Claro, preferiblemente diría que nos encantaría que fueran más los que hemos visto. Así es. Sin embargo, si alguien elige un autor distinto, podrá hacerlo. Sugerimos simplemente centrarnos preferiblemente para tomar una línea o en las pedagogías críticas o en las teorías humanistas de la educación. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un placer saludar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bueno, si no lo hay, pues entonces agradecemos muchísimo su atención, su acompañamiento en este seminario. Y bueno, pues les invitamos a ir reflexionando desde hoy ya escritura. Que tengan todos una muy buena noche, un buen descanso y un placer verlos en nuestra sesión. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a Que todos. descansen, adiós. Gracias, Que doctor. la Buenas pasen noches. muy bien. Muy buena noche. Que la pasen muy bien. Muy buena noche. Buenas noches. No se preocupe, maestra Itzel. Un gusto saludarle. Buenas noches.